y hoy conversamos con la magistrada fiscal, licenciada Esmaili Rodríguez, quien es fiscal de Duarte. Buenos días y bienvenida, dama. Muy buenos días, mi querido Wilson. De verdad, yo siempre honrada a través de los años, desde mis inicios en el Ministerio Público, de contar, ¿verdad?, con la honra y la distinción de que nos permita expresarnos y dialogar precisamente sobre el Ministerio Público en general, sobre todo en específico el Ministerio Público en la provincia de Duarte. Así es, hace 10 años que estuviste aquí la primera vez. Sí. Sí, así es. Honrada de verdad de siempre estar en su distinguido programa. Qué bueno, qué bueno. Este programa lo distinguen los invitados. Sepa usted. Hablemos de la Fiscalía y su estructuración. Conozcamos la Fiscalía por dentro. Bien, sí. Las personas siempre escuchan hablar de Fiscalía, ¿verdad? Pero la Fiscalía no es un órgano dividido de lo que es la institución en sí. Que la institución en sí lo es la Procuraduría General de la República. Y las fiscalías no son más que lugares que están compuestos por fiscales y un personal administrativo. Fiscales que nos llamamos, de acuerdo al sistema de carrera en el que estamos desde el año 2006, Ministerios Públicos. La figura real lo es el Ministerio Público. ¿Y qué es el Ministerio Público? Bueno, pues el Ministerio Público es un órgano del sistema de justicia. ¿Por qué queremos aclarar que es un órgano del sistema de justicia? Porque en muchas ocasiones los ciudadanos, cuando escuchan hablar de justicia, enfocan solamente la figura del fiscal, de los fiscales o del Ministerio Público, porque nosotros somos el órgano más activo del sistema de justicia en el ámbito social. Claro que sí lo somos, pero el sistema de justicia no son los fiscales solamente, sino que el sistema de justicia está compuesto por jueces, o lo que le denominan la judicatura, que son los terceros imparciales que cuando evalúan un caso toman la decisión, los fiscales o ministerios públicos, que somos propiamente quienes perseguimos a las personas que cometen hechos punibles y quienes además somos representantes innatos de la sociedad. Los abogados, que también está compuesto por defensores públicos, que normalmente son quienes postulan ante los tribunales en defensa. Pueden ser de víctimas como de imputados y también hacen sus petitorios pertinentes en cualquiera de las instancias en las que se encuentren. Y dentro de ese ámbito de abogados está la Defensoría Pública o defensores públicos, que también es una figura creada por el Estado a fines de garantizar los derechos o de tener un representante natural, como es el Ministerio Público, el representante de las víctimas y de la sociedad, pues que los imputados o personas involucradas en hechos también puedan tener la garantía constitucionalmente establecida de ser representados. Todos nosotros somos parte del sistema de justicia. El Ministerio Público aparte es un órgano, una parte de este sistema de justicia. Y pues la función fundamental de nosotros obviamente está encauzada en representar a la sociedad y la protección de la misma. Dentro del ámbito transversal de la protección de la misma, nosotros pues vamos a perseguir los hechos punibles que se presenten, es decir, los hechos gravosos o que sean penales que se presenten, sin ninguna incidencia civil, es decir, sin ninguna incidencia monetaria. También vamos nosotros a crear políticas contra la criminalidad, que también lo trabajamos transversalmente con otras instituciones. Nosotros a su vez vamos a crear dinámicas de prevención social. Es en ese sentido que como la figura del Ministerio Público, del fiscal, converge en tantas actividades sociales, pues la figura del fiscal tiende a ser la figura que mayormente sea relacionada a la justicia per se. Pero nosotros en sí somos un órgano y pues tenemos una dirección establecida siempre en defensa y protección de la sociedad. Y que son la puerta de entrada al sistema de justicia. Somos la puerta de entrada al sistema de justicia, siendo los más activos. Es por esto, ¿verdad?
la principalidad constante que se puede observar en el Ministerio Público y por qué el Ministerio Público pues transversalmente trabaja con todas las demás instituciones gubernamentales, sociales y de cualquier índole en el país. Hablaba de Ministerio Público y hablaba de fiscal y nos hablaba de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Sí, bien. Desde el año 2006, anteriormente la carrera del Ministerio Público, así como la judicatura, es decir, los jueces, pues se requería solamente el requisito de que la persona fuese abogado, aunque anteriormente ni siquiera a veces abogados debían de ser. Venimos de más lejos. Wilson, venimos de más lejos, así es. Pero pues anteriormente solamente se requería como requisito ser abogado y posiblemente tomar cualquier tipo de evaluación básica para poder optar por este tipo de función en la administración pública. Sin embargo, a través de los años, pues se ha podido establecer que en todas las instituciones públicas, perdón, en todas las instituciones públicas y en todos los ámbitos públicos resulta bastante importante lo que es el sistema de carrera. Y es en ese sentido que no solamente la judicatura, desde aproximadamente 1996 empezó a organizarse en lo que tenía que ver con un sistema de carrera, sino que también el Ministerio Público, unos años después, inició su transformación al sistema de carrera. Esto a fin de que las personas pues, que formen parte de la institución, primero tengan una capacitación adecuada para poder realizar sus funciones con niveles de responsabilidad y a su vez a fin de que esto permita que sea menos permeable la actividad que el Ministerio Público, que tiene en sus manos temas tan delicados, pues pueda decidir o pueda gestionar y actuar conforme sus funciones. En ese sentido, desde el 2006 se inició la carrera de manera formal del Ministerio Público, inició un poco antes, con ministerios públicos que ya se encontraban dentro de y que pues fueron sometidos a evaluaciones y quienes resultaron como que reunían los parámetros para poder continuar dentro de la institución, pues así lo hicieron. Sin embargo, a partir del 2006, los ministerios públicos fiscales deben de primero aprobar un concurso público de oposición a nivel nacional en el que, ¿verdad?, pues se pueda medir todas las capacidades de la persona con los demás abogados de la República y posteriormente deberá pasar otro proceso de capacitación en la Escuela Nacional del Ministerio Público, que actualmente es un instituto de educación superior ya debidamente acreditado desde hace unos años por la MESID. Y pues en ese orden, luego de culminar la formación, usted puede ingresar formalmente a la carrera del Ministerio Público, debiendo pasar por diversas categorías o vamos a decirle niveles que se inician en el rango de fiscalizador, que es la función básica del Ministerio Público, que es el rango en el que yo me encontraba hace unos años atrás, cuando honrosamente visité por primera vez su programa, encontrándome siendo fiscalizadora en los municipios de Arenoso y Villarriba en esos Castillo, años. Me parece. Sí, luego estuve Castillo, Hostos y también fui a Pimentel y Las Guaranas. A todos los juzgados de paz que tiene la provincia de Duarte. Gracias a Dios me permitió caminarlos, recorrerlos y pues conocer de mi propia experiencia lo que es la provincia de Duarte en particular y sus bondades. Por eso la amo tanto. Aparte de ser, ¿verdad?, franco-macorizano. Y bueno, luego de agotar unos años en la función de fiscalizador, que debe de ser un mínimo de 4 años, entonces puede optar por el segundo nivel, que sería procurador fiscal. Los procuradores fiscales, recientemente, desde el año 2018, la figura de lo que es el procurador fiscal titular, que es como el coordinador o director de las fiscalías
de los distritos judiciales, que son los lugares donde existen fiscalías, pues anteriormente eran seleccionados, sí, a través de una evaluación, pero una evaluación propia de quienes en dicho momento se encontraran bajo las riendas de la institución. Desde el año 2018, pues se optó por aplicar una de las instrucciones que contenía nuestra ley orgánica, la 133-11, así como nuestro reglamento de carrera, que era lo relativo a que pues se pudiese también evaluar y medir de una manera más sistemática la selección de los titulares. Así se hizo. Por primera vez en el 2018 se realiza un concurso de oposición en el que obviamente tendrán acceso. Ya este concurso no es abierto porque usted no puede ser abogado e ingresar a ser fiscal titular de una jurisdicción. Usted necesariamente tiene que formar parte de la carrera del Ministerio Público y encontrarse en el nivel de procurador fiscal para poder entonces participar en el concurso a los fines de ser seleccionado como procurador fiscal titular, que es quien dirigirá, pues obviamente, el cuerpo de esta fiscalía. Después de procurador fiscal titular, entonces usted puede también pasar a ser procurador de corte, de apelación, que también tendrá sus adjuntos. Antes le llamaban adjuntos, ahora simplemente le llamamos procuradores fiscales, igual que los procuradores de corte. Y en el cargo de titular de esa corte, que dirige toda la regional de un departamento, pues entonces también existirán fiscales, también se realizará una evaluación que también irá acorde a los niveles en el que estos se encuentran. Finalmente, los fiscales podemos posteriormente, y está dentro de la norma, optar por la categoría de adjunto del procurador o procuradora de la República, de los cuales nuestra ley establece que de los normalmente 16 que posee el procurador o procuradora de turno, pues al menos 7 u 8 normalmente debe de ser parte y parte, 8 deben de ser de carrera, es decir, de aquellos que hemos tenido una formación previa, y 8 pueden pues ser seleccionados por la figura del presidente de turno para que también exista una equidad en ese sentido. Y finalmente, el Procurador General de la República, que es quien dirige la Procuraduría General de la República, y pues la figura del Procurador General de la República no es seleccionada a través de carrera, sino a través de una selección que pues hace el presidente de la República conjuntamente con otras figuras propiamente estatales. ¿Por qué? Porque la figura del Procurador General de la República en sí no gestiona procesos, sino que más bien resulta ser, vamos a decir que un ministro adjunto para que confluya en la parte de la creación de la política criminal del Estado. Por eso, si observan, y eso es normal en todos los procesos, sean institucionales o sean gubernamentales, si depende la política institucional, va a depender de, ¿verdad?, el matiz que le pueda dar la persona que esté de turno, hacia dónde enfoca la política criminal en dicho momento. Ejemplo, todos conocen, y usted conoce, pues que la institución actualmente dirige de manera muy particular, si bien todos los tipos penales, y estamos pendientes a todos los tipos penales, sí existe cierto tipo penal o cierto criterio de dirección criminal que es destacado cuando se habla de la Procuraduría, que es la persecución a la corrupción, por darle un ejemplo, ¿verdad? Otras gestiones pueden haber desarrollado otros tipos de persecuciones como persecución principal. No quiere decir que no les demos seguimiento a los demás tipos penales, que es lo propio que los ministerios públicos que nos encontramos en el sistema de carrera, pues le daremos seguimiento. Y esa es más o menos la estructura de la Procuraduría General de la República, con ciertos y otros
actores, actuantes y salientes en ese orden. Excelente. La Escuela Nacional del Ministerio Público es dirigida directamente por la Procuradora General de la República o hay un fiscal que se encargue del mismo. La Escuela Nacional del Ministerio Público va a estar pues dirigida por una persona, ¿verdad?, que reúna las condiciones en cuanto a capacitación y a condiciones que no tienen nada que ver necesariamente ni con la figura del procurador o procuradora de turno, ni con los fiscales. Pues obviamente esto para garantizar que pues sea una figura que cumpla simplemente con los parámetros de formación y de capacitación propios de lo que se necesita para realizar las funciones del Ministerio Público. Esto no quiere decir que no pueda aplicar un Ministerio Público o una persona externa a ser el director de lo que es la Escuela Nacional del Ministerio Público. En este momento, la Escuela Nacional del Ministerio Público es dirigida por la señora Marian Montero, no tiene nada que ver con el Ministerio Público, ella no es Ministerio Público, simplemente participó en un concurso público de oposición, porque para ser director de la Escuela Nacional del Ministerio Público también se debe agotar un concurso público de oposición. Fue la persona que pues aprobó y en sus manos, en una excelente gestión que ha realizado, no solamente de formación de las últimas generaciones de ministerios públicos que hemos tenido, que son jóvenes bastante capacitados y con muchas condiciones, sino también dentro de su gestión ha llegado pues este proceso de que la escuela ya pase a ser Instituto de Educación Superior, o sea, una universidad per se, pero gestionada propiamente a los ministerios públicos. Ok. La función de la Fiscalía como representante de la sociedad. Bien, miren, la Fiscalía es la representante de la ciudadanía, es la encargada de proteger y pues de gestionar con víctimas y testigos de procesos. Como lo establecíamos, los fiscales o el Ministerio Público además lleva en su responsabilidad la creación no solamente de políticas de prevención, sino también de persecución a hechos criminales. Y en ese orden también la Fiscalía es quien persigue y quien postula en favor de la ciudadanía sobre delitos que se presenten. ¿Qué es lo que resulta? La Fiscalía es garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos. A veces, cuando se presentan procesos, los ciudadanos pues tienden a vincular las funciones propias del Ministerio Público con vamos a decir, intereses particulares, los cuales el Ministerio Público per se no vela. El Ministerio Público vela por el interés social y de la ciudadanía. Ejemplo, el Ministerio Público tiene en sus manos o acaba de ocurrir un homicidio, un hecho violento. El Ministerio Público se encarga inmediatamente de tomar conocimiento y en conjunto con la Policía Nacional, que es una institución para protección de la ciudadanía y pues para propiamente acompañar al Ministerio Público en la investigación, pues el Ministerio Público inicia los aprestos para investigar la ocurrencia del hecho. Y posteriormente el Ministerio Público es el encargado de perseguir y de presentar a la acción de la justicia a las personas que puedan ser relacionadas a un hecho punible. Cuando estas personas son detenidas, a veces pues dicen o puede pensar la ciudadanía, ¿va el Ministerio Público a proteger los intereses de un imputado? No, el Ministerio Público garantiza que no exista una lesión a un derecho del imputado, pero esta persona será sometida, procesada, perseguida e investigada porque la acción que esta persona ha cometido ha afectado ¿a quién? A la colectividad. Cuando usted afecta a la colectividad, entonces el Ministerio Público tiene que poner en balanza ¿qué? El bien jurídico que usted ha vulnerado y el bien jurídico del que usted pudiese ser vulnerado, pero para medir cuál debe de garantizar. En este caso, habiendo eliminado una vida humana, por ejemplo, o habiendo violentado un derecho de propiedad, de salud o de cualquier índole de una persona, siempre
el derecho de la colectividad se encontrará entonces por encima, de acuerdo a la visión estratégica del Ministerio Público, se encontrará por encima del bien jurídico particular de una persona, porque nosotros pues obviamente estamos encausados y dirigidos estratégicamente a este tipo de protección. Hablamos de persecución, pero también hablamos de investigación. Hay una dualidad en nuestro país. Usted bien la conoce y es una guerrita que, gracias a Dios, se ha superado en los últimos años. No podemos ver la visión fatalista de las cosas. Hay muchas cosas que han mejorado. Pero vemos que el Ministerio Público es el responsable de la investigación. Pero muchas veces quien presenta la investigación es la Policía Nacional. Esta dualidad no se entiende muy bien en la República Dominicana. Sí. Mire qué es lo que sucede. Lo que sucede es que el Ministerio Público y la Policía Nacional son instituciones que trabajan transversalmente. Y ese es el transversalmente, expliquemos ese término, por favor. Sí, vamos a ver. Nosotros necesariamente, a veces decimos en chanza, nosotros tenemos un matrimonio sin divorcio. El Ministerio Público y la Policía Nacional trabajan en conjunto y luego le explicaré por qué el Ministerio Público trabaja no solamente con la Policía Nacional, sino con todas las instituciones en conjunto por el tipo de responsabilidad social que nos acredita a dichos fines. El Ministerio Público es el director de la investigación, pero la Policía Nacional es el ejecutor de esta investigación. Por eso ambos trabajamos de la mano. Es decir, el Ministerio Público no puede ser, dentro de un proceso de investigación, juez y parte, sino que ambas instituciones tienen partes técnicas que deben de agotarse a los fines de poder desarrollar el proceso de investigación que está en manos tanto de la Policía Nacional como del Ministerio Público de manera equitativa. Ninguno está por encima del otro. Las funciones son distintas, pero se conectan entre sí en un momento del desarrollo de la investigación que es en su primera etapa. Pues la continuación siempre la tendrá el Ministerio Público. Ejemplo, como el Ministerio Público es quien maneja la parte técnica, además es el experto jurídico en lo que tiene que ver con el tránsito de la investigación hacia la presentación al sistema de justicia, pues el Ministerio Público es quien va direccionando cuáles diligencias investigativas se pueden hacer en un proceso. Ejemplo, vamos a volver al caso del homicidio. Si encontramos una persona en un lugar en el que se observa que está herida de arma de fuego en este espacio no tenemos a nadie que hemos hallado, por ejemplo, el Ministerio Público es quien le dirige a la Policía Nacional y le establece, vamos a proceder a levantar este cadáver, primera diligencia, se levanta mediante un acta que se llama acta de levantamiento de cadáver, vamos a levantar este casquillo. Y todo esto lo va haciendo un técnico de la Policía Nacional, que está dentro de lo que tiene que ver con la Dirección de Investigaciones Criminales. Exacto. El técnico pues va levantando, vamos a levantar este casquillo tiene tales características, ya está embalado e identificado para posteriormente poder ser posiblemente comparado con alguna arma de fuego. Vamos a proceder con el médico legista a observar cuáles lesiones tiene este cadáver. Entonces el médico legista empieza a hacer los levantamientos para emitir lo que se llama una autopsia médico-legal. Es decir, el Ministerio Público lo que hace es dirigir cuáles diligencias se van a realizar, aunque puede participar en ellas a su vez, pero la Policía Nacional y otros, vamos a decir, médicos, psicólogos, psiquiatras, otros expertos, entonces complementan la dirección que el Ministerio Público da en la investigación. Es por esto que no es nada extraño, porque la parte activa la lleva la Policía Nacional. Quien irá al lugar para resguardarlo, para levantar la información será la Policía Nacional.
Eso es lo que constitucionalmente y lo que legalmente está establecido, lo que conectará con el Ministerio Público. Luego de embalado y levantado, la Policía Nacional entonces prepara una documentación para poder presentarla al Ministerio Público sobre lo que ya se ha direccionado. Pero nosotros siempre vamos a trabajar en conjunto y de la mano, cada uno dentro del ámbito de lo que le corresponde. Al momento de presentar a una persona imputada sobre un hecho punible, entonces ya el policía no está, ¿verdad? ¿Quién está? El fiscal o Ministerio Público, que es quien postula ante los tribunales para probar que a través de la investigación que se ha realizado, esta persona puede resultar ser responsable de un hecho punible o de un evento trágico o que lesione a la sociedad que esta persona haya ocasionado. Pero esta es la conexión directa Policía Nacional y Ministerio Público. Sí, que puede suceder también con otras instituciones, porque en el caso de una violación, por ejemplo, ahí ya no va a estar en sí la Policía Nacional, sino que va a estar ya un forense. Exacto, por eso todas las investigaciones van interconectadas. El Ministerio Público no puede, por ejemplo, para darles un ejemplo por qué funciona así, el Ministerio Público no puede decir, esta persona acaba de ser agredida sexualmente. ¿Por qué? Porque lo digo yo, no. Debe de existir, ¿qué? Un experto, y eso es lo que garantiza, ¿verdad?, que la prueba y que el fardo sea levantado adecuadamente, un experto que debe de ser un ginecólogo, ¿verdad?, una persona con condiciones, con ese tipo de preparación, es quien establece, mediante documentación y mediante análisis de experticia, que ha ocurrido un evento de violación a la libertad sexual de una persona. El Ministerio Público solamente, a partir de esta evaluación de experticia técnica que ha dado esta persona, en este caso un ginecólogo, un médico forense de cualquier área, pues entonces establece que sí ha ocurrido, porque ya lo ha presentado, así lo ha establecido el experto. Ya posteriormente, a través de la víctima, entonces la víctima establece quien me ha violentado mi libertad sexual ha sido X o Y. Entonces el Ministerio Público, confluyendo estas pruebas levantadas, hace la presentación pertinente. El Ministerio Público no puede ser el que recoja la evidencia, el que la tramite, el que la presente en el tribunal y el que haga todo. No puede ser Bob Bunny. Exacto, sino que nosotros somos quienes dirigimos lo que se puede levantar, que se necesita para presentar ante el tribunal y probar un hecho. Pero esto, el Ministerio Público, los fiscales, lo haremos, obviamente acompañados de diversas instituciones y de diversos expertos para realizar este tipo de actividad. Y en ese sentido, la Policía Nacional es quien posee pues los expertos técnicos y demás para realizar los levantamientos pertinentes. Correcto, porque en la corrupción administrativa, por ejemplo, actúa mucho lo que es la Cámara de Cuentas y los organismos fiscalizadores del Estado. Exactamente. Por eso el Ministerio Público transversalmente se va conectando con todas las instituciones cuando realiza investigaciones, porque todo dependerá del nivel de investigación que se requiera y entonces determinará a qué experto o a qué perito el Ministerio Público pedirá auxilio para confirmar si ha ocurrido el evento que le ha sido denunciado. Nosotros tenemos un tipo de investigación que se llama la averiguación, que era la principal constante en la República Dominicana. ¿Qué tanto hemos avanzado en materia de investigación, sobre todo en un derecho como el que tenemos, desde el palco de la ignorancia, que usted sabe que no tenemos mayores conocimientos, pero se habla de un derecho de evidencias, ¿verdad? Y de vinculación de esas evidencias con el sujeto. Es decir, la investigación tiene una gran importancia. Me gustaría saber qué tanto hemos avanzado o si existen falencias todavía. No, hemos avanzado a un giro de 360 grados realmente. Anteriormente, pero esto viene de la mano con muchos factores. Viene de la mano con muchos factores que están relacionados a pactos internacionales que han permitido, y que es lo más sano, que han permitido que en toda América Latina y a nivel mundial todos los países que pues se hacen signatarios a estos pactos pues cumplan con requisitos básicos que son requeridos y que son y resultan importantes cuando hablamos de democracia y de protección a derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Imagínese usted que simplemente porque alguien intente lesionarle a usted, le vincule de manera verbal a un evento y que la ley o la persona que le toque juzgarlo a usted no realice
una investigación previa, una toma de información de manera técnica, a los fines de poder pues verificar si realmente lo que se le intenta imputar a usted es cierto o no. O que se observe o se descarte un proceso en una investigación también. Así es. Entonces, todos estos mecanismos, sin duda que resultan fundamentales cuando hablamos de países que, pues obviamente, actúan dentro del marco de la democracia y que, pues obviamente, se encuentran siendo signatarios a estos pactos internacionales. En el caso de República Dominicana tiene una de las mejores constituciones de los países, sobre todo en Latinoamérica. De verdad que la Constitución del 2010, luego modificada en el 2015 con algunos detalles, es una de las constituciones más completas, y esto en el sentido del contenido, del respeto y de la importancia de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y es en ese orden que el hecho de que exista la posibilidad de que el Ministerio Público y otras entidades conexas pues puedan realizar una investigación acabada es lo que garantiza ciertamente que exista justicia y equidad. Dentro de este marco, recuerden que no siempre todo lo que se considere o lo que sea justo conforme la dinámica de investigación considerará ser justa a la colectividad. No necesariamente, pero sí es lo justo conforme la ley y la norma que tenemos establecida. A veces también lo justo puede tardarse, y nosotros en estos días agotábamos en un lugar el tema de la oportunidad de la justicia. A veces la sociedad, y este es un tema que lo tenemos mucho en el tapete actualmente en nuestro país, porque a veces el nivel de accesibilidad a la justicia y de que esa justicia sea oportuna ha llevado a entender a la ciudadanía que tal vez, o a sentirse un poco lesionada de no recibir la justicia porque no la ha recibido a tiempo. No es porque no la reciba, sino porque entiende que no la ha recibido a tiempo. A tiempo o en la calidad, porque ustedes actúan en base a la legalidad, es decir, el marco jurídico del país. Y muchas veces ese marco jurídico no es cónsono a la actualidad, lo que pasa con el Código Procesal Penal y su famosa reforma. ¿Qué tanto les perjudica a ustedes el asunto de la ley? Que, por ejemplo, que usted dice, bueno, mi experiencia en otros países esto debiese ser así, pero aquí tenemos la atenuante de un marco jurídico que no nos permite avanzar más allá. Sí, pues ustedes saben que estamos en los aprestos de lo que tiene que ver con la modificación del Código Penal Dominicano. Y pues se ha tomado bastante tiempo por ciertas discusiones que se han dado pues en el transcurso. Y es así, hay tipos penales. Primero, nosotros hemos avanzado como sociedad, es normal, la sociedad ha cambiado. Así han cambiado las tipificaciones y la forma de cometer los delitos. Recientemente, y pues yo estuve dándole seguimiento por aquí, y les agradecemos siempre la cordialidad que tiene con todo el equipo de la Fiscalía de Duarte. Estuvimos tratando a través de dos de nuestros fiscales que tienen pues una experticia, una preparación enfocada en lo que tiene que ver con la criminalidad en el ámbito digital o de redes y tecnológico. Y pues, por ejemplo, hace unos años atrás, o cuando se creó el código, no teníamos estos tipos penales de estafa y de otros eventos que se presentan a nivel tecnológico. Hoy lo tenemos. Entonces, a medida de que la sociedad va avanzando, los tipos penales que ocurren van avanzando, los delitos se van modificando y se van creando nuevas formas de delinquir y de cometer los hechos. En ese orden, así debemos nosotros, los actores del sistema de justicia, ir innovando y pues ir creando nuevas dinámicas. En lo que tiene que ver con el Código Penal, algunos de estos delitos que ya han sido, que ya han evolucionado, no solamente por la información que puede recibir el dominicano, sino porque República Dominicana además no solamente está confluyendo como un país de paso para muchos tipos de delitos, sino también que ha tenido la llegada de muchos extranjeros que pues cometen nuevas modalidades del delito, y eso nos lleva a nosotros como Ministerio Público también pues a darle seguimiento y a innovar
no solamente en la dinámica de investigación, sino también en los posibles petitorios, pero, oh sorpresa, como bien usted establece. A veces nosotros como Ministerio Público pues podemos considerar que estas tipologías o esta acción cometida por este ciudadano debe de también enfocarse en X o Y tipo penal especificado en la norma. Pero tal vez el juez que tenemos en este momento, como no ha tenido una modificación de la norma, pues no comprende en dicho momento, puede ocurrir, o no había visto este tipo de evento criminal y entonces trata sencillamente, taxativamente y regladamente de encajarlo en uno de los tipos penales que tiene el código. Si el código no tiene la movilidad de la nueva criminalidad, entonces por eso a veces también, como bien usted establece, la sociedad dice, pero ¿por qué tantos años por un hecho tan gravoso? ¿Por qué no tomar en cuenta otras dinámicas que esta persona ha cometido? Porque la sociedad ha evolucionado, pero como no hemos evolucionado en total con la norma, pues entonces eso obviamente hace sentir a la ciudadanía pues que los hechos no están siendo definitivamente, vamos a decir, sancionados con la cantidad o con la rigurosidad que la sociedad entiende deberían de serlo. Yo por eso siempre he dicho, usted hace un estudio, una encuesta simple, y una de las principales instituciones que sale en desventaja es precisamente el sistema de justicia. La gente tiene una gran desconfianza en República Dominicana por el sistema de justicia. Y es por la poca educación que nosotros mismos tenemos al respecto, porque aquí donde hay que mirar es al Congreso Nacional, y esto lo digo yo, usted ve, es al Congreso Nacional. Los fiscales y los jueces no viven besando viejitas, ni abrazando muchachitos, ni llevando fundas, no se ganan la simpatía. Pero el mal nuestro está precisamente en el marco jurídico, en el marco legal, que no le permite herramientas a los sectores de un sistema que el mal evoluciona, más sin embargo nosotros estamos estáticos con el Código Procesal Penal nuestro se está reformando desde el 2000, ¿cuánto? Sí, tiene unos buenos años en eso. Tiene unos tantos años archivados en el Congreso Nacional, con 3 famosas causales que para mí, a mi juicio particular, no son más que chivos expiatorios. Pero realmente nosotros pues estamos, de hecho, en este momento nos encontramos en unos procesos bastante interesantes para el país cuando estamos hablando de la circunstancia de los hechos criminales. Y en este tipo de intercambio que estamos haciendo para crear mejores políticas públicas en persecución de los delitos, en seguimiento de los procesos, para trabajar de manera más focalizada las situaciones que se puedan presentar en el país, estamos contando con el seguimiento constante de nuestro primer mandatario y entendemos que es bastante loable y que es una muestra de responsabilidad el hecho de que vayamos avanzando técnicamente en parte en lo que tiene que ver con los procesamientos y estamos seguros de que con la oportunidad de Dios y más que todo de los hombres, que Dios ponga, ¿verdad?, en su haber también, en su pensamiento y en su disposición, llegaremos a un acuerdo en lo que tiene que ver como nación, en lo que tiene que ver con ya la reforma total del Código Penal. Sin embargo, nosotros tenemos que reiterarle a la ciudadanía, las sanciones están ahí y los delitos están evidentes. Si una persona comete un hecho delictivo que pueda ser ajustado a la norma, el Ministerio Público le estará persiguiendo y le estará sometiendo a la acción de la justicia. Si se reúnen todas las condiciones, pues esta persona en su momento será condenada por el hecho que haya lesionado la colectividad y que se le pueda imputar y probar dentro de un juicio a un ciudadano. Esos plazos procesales, esos plazos procesales que encarecen tanto y de forma tan lenta los procesos, que por ejemplo en otros países vemos un hecho hoy, nosotros somos muy dados a comparar, vemos un hecho hoy y fácilmente ya en un año ya ese
caso está resuelto y la persona está reducida cumpliendo la penalidad. República Dominicana hay hechos que duran siglos, no solo lo que tiene que ver con corrupción administrativa, que son los que más evaden y juegan con el tiempo, en hechos criminales. Sí, sí, no, el tiempo que se está tomando aproximadamente en el país, y estamos en proceso obviamente de, como siempre se ha establecido, por ejemplo, desde la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Luis Henry siempre ha enfocado mucho lo relativo a su gestión con hablar y tratar de viabilizar y avanzar por la mora judicial. Y así nosotros también, el Ministerio Público y otras instituciones conexas lo ha entendido pertinente. En ese orden, cuando hablamos de tiempo que se puedan tomar los procesos en República Dominicana, un proceso aproximadamente puede tomarse entre 2, 4 o 5 años, tal vez un poco más, va a depender de la dimensión del caso y verdad de las circunstancias propias que se puedan presentar dentro del proceso, pero esto viene aunado a lo que son las garantías fundamentales de los ciudadanos que debemos tener. Nosotros tenemos 3 estamentos fundamentales, son 5, pero 3 fundamentales que son los que cuando la ciudadanía como empieza a avistar que se está tomando una decisión sobre un proceso. Primero se conoce una medida de coerción. Esta medida de coerción, que a veces escuchamos al ciudadano, es verdad, dentro de lo que conoce, decir, le pusieron 3 meses y mató uno. No, no es que le pusieron 3 meses de condena, sino que las medidas de coerción, que es el primer, vamos a decir, la primera etapa que se agota dentro de un proceso de investigación, es simplemente presentar a una persona ante un juez para probar que esta persona tiene una cintila probatoria, es decir, algunos medios de prueba que lo vinculan a un hecho delictivo. Y el juez otorga un plazo para que esta persona pueda ser investigada. En ese plazo es que se desarrolla la investigación. Es decir, cuando se presenta medida, la investigación no ha terminado, sino que se presenta para salvaguardar que esta persona pueda ser investigada bajo una de las dinámicas de las 7 medidas que tiene el código. Puede ser, normalmente la persona siempre escucha la más gravosa, que es la prisión preventiva, que se quede recluido en prisión por 3 meses, pero existen 6 más. Puede ser prisión en su hogar, puede ser el pago de una garantía, puede ser el uso de un grillete, puede ser una visita, puede ser que también esté bajo el control de una persona como un garante que se hace responsable a esta persona. Todas estas medidas van a depender del tipo de delito que la persona ha cometido. Luego de transcurrido este tiempo de plazo que ha otorgado el juez para investigar, cuando el Ministerio Público posee todos los medios de prueba que los ha levantado, va a presentar un acto conclusivo que se llama acusación. Y es cuando esta persona pasará a una audiencia preliminar. En esta audiencia preliminar, este juez de lo preliminar, pues lo que hará es evaluar que esas pruebas, el ejemplo que le comentaba, el levantamiento de cadáver, la evaluación íntima de la persona, la evaluación técnica del celular o del computador, estas pruebas son las que este juez evalúa. Después de que el Ministerio Público las ha presentado, entonces este juez la evalúa y dice, sí, este levantamiento está correcto, debe de ser verificado en un juicio. Sí, este celular fue analizado debidamente, debe de ser incorporado para poder ser llevado a un juicio. Posterior a que este juez da un auto de apertura a juicio, que así se llama, cuando pasa a juicio, entonces en un tribunal colegiado 3 jueces verificarán toda esta prueba y entonces tomarán una decisión sobre el caso. Pero el caso no termina ahí, porque un juez, un fiscal, un abogado se puede equivocar. Un agente policial se puede equivocar, porque nosotros todos somos humanos. Un fiscal se puede equivocar, pero un juez también se puede equivocar. Ocurre que un juez puede en algunas ocasiones tomar una decisión con respecto a un caso, un juez o 3 jueces
pueden tomar una decisión de un caso bajo una motivación equivocada. Entonces, ¿qué nos ha permitido también la norma? Hacer una segunda evaluación que se hace con 5 jueces en una corte. Cuando una de las partes entiende que la motivación que un juez o algunos o varios jueces han dado sobre un proceso, entonces puede solicitar un segundo examen. Así lo llevará ante una nueva corte para que ésta lo pueda verificar. Y si vemos y si entendemos cualquiera de las partes que esa segunda verificación también es errada, porque vuelva a dar razón a una u a otra parte, a quien sea, entonces tendremos una tercera posibilidad, que es en la Suprema Corte de Justicia, a través de sus diversas cámaras, para que se pueda hacer una nueva evaluación. Es decir, la primera decisión no necesariamente será cerrada la que decidirá el curso del proceso. Las partes pueden apelar y solicitar una nueva evaluación en otras instancias para que los casos y sus casos puedan ser revisados. Sí, eso es uno de los aspectos que más uno observa como sociedad, y me incluyo. Quizás peco en el plano de la ignorancia en ese sentido. Vemos muchas garantías, son muy garantistas para los presuntos sindicados de un hecho, y le damos muchas garantías, que no es la misma garantía muchas veces que cuenta el pueblo, cuando a la hora de comprobarse el hecho se le aplique una penalidad severa, que muchas veces usamos todas las garantías, pero entonces la garantía para la aplicabilidad de la sanción, las sanciones nuestras son muy light, que eso ya no viene siendo responsabilidad de ustedes, sino más bien de nuestro propio sistema jurídico, de la República Dominicana, de nuestras propias leyes. Sí, y recuerda que todo tiene oportunidad de mejora en las instituciones, en las personas que la componen, en las leyes. Lo importante es que podamos, pues, ¿verdad?, generar esa crítica social y ese impulso institucional para que, pues, estas cosas que tal vez ya no nos estén funcionando como sociedad, pues puedan ser modificadas, estas penas, estas solicitudes de cumplimientos o de sanciones, pues puedan ser nueva vez verificadas y podamos como sociedad, pues, ajustar las penas y las sanciones a la realidad social que estamos viviendo en el momento. Esas oportunidades de mejora siempre van a estar ahí. Lo importante es que cada uno, dentro del rol que nos corresponde, pues, ¿verdad?, empecemos a hacernos corresponsables y a observarla y a tomar el nivel de responsabilidad propio de cada una de nuestras instituciones en lo que tiene que ver con poder dar una sociedad con mayor justeza, mayor paz y mayor tranquilidad a los ciudadanos que componen la República Dominicana. Porque de que hemos avanzado, hemos avanzado. Amén, hemos avanzado, así es. Hemos avanzado. A veces vemos las cosas con una visión fatalista. Antes sucedía un hecho y esa persona se daba la fuga, se iba a Estados Unidos y duraba, a los 6 o 7 meses venía y ya pasó el asunto. No se perseguía. Conozco hechos así. Nosotros aquí en San Francisco conocemos hechos así, de que la persona solamente tenía que coger y salir del país y resolvía su problema de inmediato. Par de pesos, tranquilizaban todo, enfriaban todo y se olvidó. Había muchísimos hechos que quedaban impunes y ya por lo menos hay evidencias, es decir, que nosotros hemos avanzado. No vamos a ver esto con una visión fatalista. Antes nosotros teníamos un fiscal que muchas veces el nombramiento respondía a la vinculación, no muchas veces, sino su nombramiento respondía a que fulanito ganó la diputación y ya ese diputado le tocó designar quién va a ser el fiscal de su comarca o el senador, era quienes decidían. Y al ser los que decidían, así mismo también actuaban con esa misma benevolencia, con las peticiones que estos señores les hacían o el sector que allí les ponía. Es decir, respondían no más bien a un código procesal, a un marco jurídico, sino a la petición de un senador, un diputado, un funcionario que les llamó porque fue quien les designó. En el caso de ustedes, gozan de esa independencia porque son ministerios públicos. Y cuando se habla de esa justicia independiente, se está hablando precisamente de que ya la justicia no depende necesariamente del decreto de un presidente para operar. Y continuaremos avanzando. Y continuaremos avanzando. Yo aspiro a muchos avances más. La acción de la Fiscalía va más allá de la persecución del delito. Así es. Y de encauzar
las acciones penales contra un individuo o unos individuos. También ustedes trabajan en lo que es el diseño de políticas. Así es. El Ministerio Público, pues, no solamente persigue, ¿verdad?, y procesa o presenta la acción de la justicia a las personas vinculadas a estos hechos, sino que el Ministerio Público también, dentro de lo que tiene que ver con su responsabilidad, su misión y su visión dentro de la sociedad, pues debe de participar en lo que tiene que ver con la prevención de hechos que puedan presentarse en el ámbito social o ciudadano, y además también participa en la formulación de políticas públicas para la disminución o la persecución de los delitos que se presenten. Es en ese sentido que en lo que tiene que ver, y colocaré el caso de nuestra gestión en ese orden, en lo que tiene que ver con nuestra gestión, nosotros pues hemos intentado todos estos años enfocar bastante en lo que tiene que ver la gestión de la Fiscalía con la ciudadanía. No hay forma de que se pueda trabajar la conflictividad social o la criminalidad si nosotros no trabajamos con la ciudadanía. El fiscal, el juez, el procurador, el policía, no trabaja con una varita mágica, trabaja con la sociedad. Si hay una persona que no se ajusta a los niveles sociales de su barrio, de su sector, de cualquier espacio en el que usted se encuentre, entonces nosotros necesitamos de la ciudadanía para poder encauzar a esta persona, porque esta persona, como hablábamos en el espacio anterior, no podrá ser procesada por que sea un deseo del fiscal, sino que este fiscal pues debe de presentar evidencias suficientes, y para esto necesitamos a la ciudadanía para llevarlas a cabo. Igual en lo que tiene que ver con prevención. Para prevenir nosotros necesitamos trabajar con la sociedad, porque a quienes hay que prevenir, a quienes hay que educar, a quienes hay que orientar, es a la ciudadanía. Sobre todo en una sociedad violenta como la de República Dominicana, porque una de las cosas que debemos primero es reconocer el mal. Dominicana es un país violento. Sí, pero nosotros somos los dominicanos, usted sabe que somos melados, nosotros podemos por arribita. Por arribita. Entonces, dentro de lo que tiene que ver con el diseño de estas políticas de prevención, el Ministerio Público trabaja con todos los ministerios. Recuerden que los ministerios están creados más que nada precisamente para prevenir y para crear políticas públicas. Si nosotros cuando hacemos mediciones observamos que tenemos una alta tasa de violencia intrafamiliar, entonces vamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de la Mujer y otras instituciones conexas, puede ser con ANI y otras tantas, para tratar de crear o diseñar estrategias que permitan que este tipo penal disminuya. Prevenir es concientizar. Igual el Ministerio Público trabaja, por ejemplo, de la mano desde hace muchos años, y agradecemos de verdad en lo que tiene que ver su apoyo a nuestra gestión al Ministerio de Interior y Policía, porque el Ministerio de Interior y Policía precisamente trabaja desde su conformación con diseños para la protección de la ciudadanía, y trabaja con diseños y creación de proyectos a fin de no solamente generar y promover la paz pública, sino de crear estrategias que ayuden a la disminución de eventos delictivos que puedan ocurrir en la República Dominicana. Es por esto que el Ministerio de Interior y Policía trabaja conectado con Policía Nacional, quienes van a tener, ¿verdad?, ese direccionamiento, y obviamente también el Ministerio Público, porque nosotros pues somos parte de quienes diseñamos esta política criminal en el ámbito preventivo y en el ámbito de persecución. ¿Y con salud pública? Claro, nosotros, por eso decimos el Ministerio Público, cuando las personas ven o cuando se observa la figura del fiscal, pues siempre llama bastante, llama bastante a la atención el hecho de que el fiscal confluye con todas las entidades. Es que si nosotros
vemos que tenemos que trabajar temas que están relacionados a la niñez, entonces tenemos que enfocarnos con ministerios o con entidades, instituciones vinculadas a la niñez para nosotros poder trabajarlo. Si nosotros observamos que tenemos dificultades en lo que tiene que ver, por ejemplo, con maltrato a personas, ya sea a través de trata de personas, por trabajos y demás, entonces tenemos que hacer trabajos con el Ministerio de Trabajo, pues obviamente, dicho sea de paso, para agotarlo. Igual va a pasar en toda la dinámica. En nuestro proceso, dentro de lo que tiene que ver con la titularidad en la Fiscalía de Duarte, nosotros pues vivimos el COVID. Mire qué tanto trabajo tuvimos que hacer con salud pública cuando estuvimos tratando el tema del COVID. ¿Por qué? Porque pues transversalmente esto se va a conectar y se conecta con tipos penales, pero le daré el ejemplo del COVID. Hablando también de respeto y de garantías a derechos fundamentales de los ciudadanos. Ayer yo hacía con alguien, comentaba al respecto. Bueno, era que estaba con doña Mercedes de Conani y veníamos de una actividad que teníamos con la comunidad y hablaba con ella, comentaba sobre la experiencia del COVID y de cómo nos ha tocado vivir varios procesos sociales en lo que tiene que ver con la gestión. Y le comentaba a doña Mercedes, por ejemplo, cuando estábamos en el proceso del COVID, teníamos nosotros que velar por la garantía de estos derechos. La detención de una persona, pero que esta persona que posiblemente estaba o no infectada con el COVID, pues pudiese ser protegida su salud al momento de ser procesada. Entonces, cuando nosotros teníamos que continuar, sin duda, porque continuaban ocurriendo hechos violentos, que detener a una persona por un hecho, antes de incluirla en la población carcelaria, nosotros teníamos, por ejemplo, que hacer contacto con salud pública para nosotros poder hacerle su evaluación de salud y determinar si esta persona se encontraba con COVID o no. De esto dependía si esta persona debía pasar a una población que tenía una atención especial porque estaba siendo procesada pero estaba contaminada, o si esta persona iba a la población normal que no tenía ningún tipo de contagio. ¿Por qué? Nosotros debíamos garantizar no solamente que el hecho de que esta persona fuese procesada pudiese tener la garantía de su salud, sino que a la población a la que llegara no le llegara una persona infectada y que pudiese lesionar a esa población que se encontraba en prisión con algún tipo de daño a su salud en virtud del estatus en el que se encontraba. Ve cómo vuelvo a caer en el punto de por qué el Ministerio Público pues debe de ver al momento de medir los derechos fundamentales que se vulneran, cuál causará mayor impacto social para entonces determinar hacia dónde debe dirigirse. Pero no solamente en eso, en el mismo proceso de lo que tuvo que ver con la pandemia, se empezaron a vivir unos tipos penales particulares. Ustedes deben de recordarlo. La bebida adulterada. Y entonces empezamos a presentar personas falleciendo por bebidas adulteradas. También se realizó un trabajo excelente por mi queridísimo amigo Luis Rosario, que trabajó muy de la mano con la Fiscalía de Duarte en lo que tuvo que ver con las investigaciones de este tipo de delito de bebidas adulteradas, que en particular en San Francisco de Macorís y también en el Gran Santo Domingo, en Santo Domingo Oeste, produjeron una de las tasas más altas de muertes por este flagelo. De hecho, realizamos y desarrollamos un proceso aquí en el que fue desmantelada, fue la única jurisdicción en el país que desmanteló una fábrica per se. Sí, en todos los lugares llegamos a tener de manera genérica sometimientos de personas vinculadas a la distribución de bebidas adulteradas, pero en San Francisco de Macorís en particular, la Fiscalía de Duarte logró imputar a una persona con su fábrica total. Esta persona fue condenada a cumplir pena por este tipo de hecho que tanto dañó y que acabó con la vida de varios ciudadanos. Pero tenemos otros tipos penales, también hemos incursionado, aunque no sé, la ciudadanía, porque no ve una muerte, no lo focaliza tanto, pero también es un trabajo que el Ministerio Público hace porque produce daños a la salud. El caso también de los cigarrillos adulterados. Y entonces también este otro tipo de política criminal que nosotros trabajamos, porque ¿a qué le hace daño? A la salud. Cuando hablamos, y es igual cuando hablamos, por ejemplo, con el tipo penal por excelencia que la gente más fácil relaciona,
lo que tiene que ver con las sustancias controladas o drogas, como se conocen, la droga es un daño a la salud. Por eso es que el Estado persigue a las personas que distribuyen sustancias controladas. No importa que esta persona sea un consumidor y que, ¿verdad?, se sienta con la necesidad o desee continuar consumiendo esta sustancia nociva. Es que el Estado es responsable de sus ciudadanos y en ese sentido de la protección a sus derechos fundamentales. La persona que consume, que es adicta a sustancias controladas, recibe un daño a la salud. Es en ese sentido que es el Estado, de manera propia, sin ningún tipo de denuncia y demás, que le da persecución a este tipo de delitos. Es decir, de manera transversal, lo que tiene que ver con salud pública, el Ministerio Público realiza muchísimos procedimientos e investigaciones. Una de las principales que a mí me hubiese gustado escuchar es con la unidad de salud mental de salud pública, que si bien es cierto, en los últimos años se quiso hacer un repunte, los últimos 10 años, de este departamento, y debía ser el departamento más activo ante la escalada de la criminalidad y de crear políticas, porque uno de los problemas que tenemos como nación en la creación de políticas es que todas las decisiones nuestras frecuentemente se toman desde el poder político. Y el político no tiene la suficiente preparación en toda y cada una de las disciplinas, y entonces tomamos decisiones por lo que nos parece. La lucha contra la delincuencia, contra la violencia y la criminalidad en la República Dominicana debe estar sustentada por verdaderos profesionales de la conducta humana, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, orientadores, para que sean ellos los que dirijan las políticas, nos diseñen las políticas, porque son trastornos de la conducta humana. Son ellos los que deben decirnos a nosotros, inclusive, cómo comunicar en violencia sin promoverla, porque muchas veces nosotros mismos, los medios de comunicación, promovemos la violencia por querer denunciar, pero terminamos promoviendo la violencia. Así es. Pero en la educación, estadísticamente medido, cuando se viralizan, por ejemplo, un feminicidio en un sector, inmediatamente es un efecto dominó que ocurre en varios son epidemias. Sí, a veces por la forma de comunicación, y sí se está haciendo un trabajo en ese sentido. Recuerden que hace unos años nosotros teníamos la posibilidad de que las personas que tenían trastornos mentales, ya sea porque lo tengan propio a modo de genética, ya sea que lo desarrollen por algún tipo de adicción a un psicoactivo o a una sustancia controlada, o ya sea porque no han recibido la orientación estatal y de diversos órganos para poder detectar a tiempo que esta persona pues pueda desarrollar este tipo de trastorno. Trastorno que, dicho sea de paso, después de la pandemia ha subido a nivel mundial. O sea, el tema de los trastornos mentales es un tema de salud pública y un tema sanitario que aqueja a todas las naciones actualmente, con un incremento evidente luego de la pandemia. Pero, aunque nosotros anteriormente teníamos centros, teníamos 2 centros en específico al país para trabajar este tipo de situación, durante un tiempo pues se llevó a que estos centros pues tuviesen mini unidades, vamos a decir, o pequeñas unidades especializadas dentro de los hospitales regionales. Esto para aligerar la carga, pero sin embargo es una posición muy loable la que usted establece, y sí estamos trabajando conjuntamente con el Poder Judicial. En el caso particular de nosotros, que a veces tenemos poblaciones que cometen hechos delictivos, pero presentan un trastorno mental, y nosotros constantemente tenemos que estar midiendo y también viabilizando posibles formas de cumplimiento de la pena de estas personas que se ven en esta condición, que han cometido el delito, pero que también están en un estado mental de vulnerabilidad. Y constantemente nosotros en reuniones que tenemos, conversamos sobre posibles políticas a desarrollar. Si no me equivoco, la provincia de Duarte, cuando pues logremos la inauguración de lo que tiene que ver con el hospital, existirá un área
Pero nosotros, ¿verdad?, aunque hablemos de la provincia de Duarte, tenemos que saber que esto es un tema que ha crecido y que obviamente el país, el Estado, debe de trabajarlo con una política pública direccionada a atender a esta población en una circunstancia especial. Y casos particulares, por ejemplo, que se hacen generales. Un hombre mata a una mujer. ¿Mató? Pero él se suicidó. Resolvió su problema. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué nivel de seguimiento se le da? Ese entorno se interviene a nivel de la conducta. Sí, aunque en muchas ocasiones no se hace público, y lo sabemos porque es normal. A veces el sensacionalismo le gana a la responsabilidad social, pero le diré que CONANI tiene un excelente seguimiento, también desde la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, y pues constantemente en el lugar en el que se focaliza que ha ocurrido un feminicidio, tanto la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes con el auspicio en específico de CONANI, pues le da seguimiento a estos menores, en caso de que se trate de menores, ¿verdad? Y cada ministerio en caso particular de los descendientes o ascendientes, y pues estas personas también se le da un seguimiento y un tratamiento psicológico y demás por el impacto que esta familia ha recibido. En lo que tiene que ver con la provincia de Duarte, nosotros de manera particular, simplemente en lo que tiene que ver con la violencia, tenemos un punto que si nosotros pretendemos, pues, obviamente con el favor de Dios y si así nos permite, dentro de los proyectos que hemos desarrollado en lo que tiene que ver con la Fiscalía, pues hemos conversado con el Ministerio de Interior para la posibilidad de un proyecto de un centro conductual en la provincia de Duarte. En el caso particular de Santiago y el distrito, poseen centros conductuales con expertos en el área, díganse psicólogos, sociólogos y demás, que pues le dan una asistencia a los agresores o agresoras, porque a veces se piensa que el agresor solamente es el hombre. Las mujeres también tienen una alta tasa de agresión, más que nada psicológica. Lo que pasa es que no están denunciadas por el hombre, por verdad, los aspectos propios de los dominicanos, a veces el machismo y otras cosas. ¿Cómo que le da su penita ir a colocar su denuncia? Ha habido una visión sexista, si así podemos decirle, de la violencia. Tanto el hombre como la mujer ponen prácticamente la misma cuota. Lo que pasa es que en la confrontación final, la mujer, por su contextura física, muchas veces entra en desventaja frente al hombre. Pero es una violencia que se incuba y se genera dentro del individuo propiamente dicho. Es decir, yo no tengo esa visión sexista de que el hombre es un criminal, el hombre dominicano. No. En Dominicana existe un alto nivel de criminalidad que no era propio de otros tiempos y que ha ido de medida creciente. Y no hemos visto las políticas públicas agresivas tendentes a frenar o a disminuir dicho mal, porque no se ha trabajado con un nivel de integralidad como nosotros quizás aspiramos, o a la celeridad que nosotros aspiramos, porque hay que tener bien claro que cada dominicano tiene un tribunal en su cabeza y el dictamen del juicio tiene que coincidir en un 100%, y si no, usted se vendió. Sí, pero eso sí, estas políticas públicas se continúan trabajando y a veces, como le digo, tal vez no todo el trabajo que se hace se visibiliza a través de los medios de comunicación o de la sociedad, pero sí desde el Estado se le da pues ese seguimiento. CONANI de verdad que hace un trabajo loable, sobre todo con los menores, con estos centros, para tratar pues de incluirlos. Estos temas de creaciones o de proyectos de centros para tratamiento conductual resultan muy importantes. Este es uno de los proyectos que nosotros pues tenemos en checklist ahí pendiente para trabajarlo en la provincia de Duarte y que lo logremos. Queremos destacar que la provincia de Duarte pues aunque presenta, y es muy bueno, en estos días conversábamos con la señora Francis Nina, que es la encargada de la mujer en la provincia, y pues conversábamos que San Francisco, o la provincia, con sus municipios, presenta una tasa de denuncia bastante evidente y que esto es excelente. ¿Por qué? Porque la denuncia demuestra
que pues entonces las mujeres sienten la confianza en hacer de conocimiento lo que ocurre a lo interno. Si tuviésemos pocas denuncias o denuncias tímidas, entonces llegaríamos a lo que son los feminicidios cuando no se denuncia o se trabaja a tiempo o se interviene a tiempo esta parte de la familia. Sin embargo, gracias a Dios, la provincia de Duarte, en lo que tiene que ver con feminicidios, estos años es bastante baja, es una de las más bajas del país. Es decir, provincia de Duarte, aunque presenta índices de violencia que son denunciados y que entonces pueden recibir su tratamiento a tiempo, y por eso siempre conversamos sobre la importancia de las denuncias y de denunciar a tiempo los hechos delictivos que se presentan, sobre todo en violencia. Tenemos una tasa bastante baja de feminicidios, casi imperceptible frente a otras jurisdicciones del país, y entonces esto habla pues del trabajo y de la integración de la mujer y de los hombres que han subido. Ellos están colocando su denuncia, y nosotros cada vez que tenemos la oportunidad de hablar por medios de comunicación volvemos a repetirle a los hombres: denuncien igual que las mujeres, que esto va a permitir evitar muchísimas situaciones que se puedan presentar a lo interno del hogar. Y nosotros saquémonos el tabú de la cabeza muchas veces, de que nos creemos que si vamos a la justicia agravamos el problema. Sí, y no es así. No. En las sociedades civilizadas, las personas que tienen que dirimir un conflicto van ambos muchas veces juntos, donde el estamento correspondiente se ponen de acuerdo, y ahí lo que dictamine el juez, el jurado, eso es lo que se va a hacer. Y no tienen que enemistarse, no tienen que pelearse, no tienen que matarse. Así es, esa es una de las grandes políticas para la disminución de la mora judicial. Es precisamente la solución alterna de los conflictos. Exacto. Ya sea a través de la conciliación o de salidas alternas que pueden venir desde una suspensión condicional del procedimiento hasta un penal abreviado, que son como circunstancias especiales para medir el comportamiento del ciudadano frente a un tipo de delito, y entonces si no cumple, pues volverá, como ocurre en países desarrollados, deberá de cumplir su pena en prisión, y si ha cumplido, pues entonces será reintegrado de manera adecuada a la sociedad. Exactamente, exactamente. A eso es que aspiramos, a un mundo más civilizado, una sociedad más civilizada, que comienza por el individuo, en usted civilizarse, que es lo primero. Los resultados del año que recién termina, 2023, han sido satisfactorios, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. ¿Cuáles podemos subrayar? Gracias a Dios y ese grandioso equipo de la Fiscalía de Duarte. Recientemente lo dejé para enero porque no pude estar en el mes de diciembre con el equipo, pero en enero pues le realizaba una actividad con estos que siempre hacemos todos los años para proyectar las posibles estrategias a desarrollar durante el año, ¿verdad?, que inicie. Y pues conversaba con ellos y le hablaba de el excelente trabajo de este equipo que compone la Fiscalía de Duarte, y que de verdad yo siempre, por 13 años que tengo formando parte de la Fiscalía de Duarte, siempre les reitero a ellos de manera privada, y trato de hacerlo de manera pública, la honra de trabajar con cada uno de estos hombres y mujeres, de verdad que sí, bastante responsables, dedicados. Y pues la Fiscalía de Duarte, en ese orden, este 2023 ha presentado grandes logros que forman parte de una gestión en equipo, a resaltar por ellos. Dentro de estos, nosotros de manera fundamental debemos de iniciar hablando de lo que tiene que ver con la estrategia de seguridad ciudadana, estrategia esta que no solamente ha sido reconocida por el Ministerio de Interior y Policía, sino también del presidente de la República, quien reconoció pues la provincia Duarte por el trabajo en conjunto de la Policía Regional, Comando Nordeste, y de la Fiscalía de Duarte, con ambos equipos, quienes lograron una disminución sustancial de la criminalidad. Cuando hablamos de criminalidad, hablamos de lo que tiene que ver con los índices de homicidios. La tasa criminal se mide a nivel mundial a través de los homicidios. ¿Por qué? Porque el homicidio es el tipo penal, obviamente, que mayor impacto, porque culmina con todos los demás derechos fundamentales que una persona, que un individuo pueda tener, pues es el índice que mayor se mide. La provincia de Duarte, de tener una tasa bastante alta, que rondaba en lo que tiene que ver con la cantidad entre 86 por más de 11 años, medía entre 86 a 109 homicidios al año,
ha logrado a través desde hace unos años y en este año en particular, logró una disminución de una tasa que estuvo hasta en un 22%, y logró la disminución de la tasa a un 8.3% en el trimestre de julio-septiembre de este año, y cerramos con una tasa de un dígito, que es el valor agregado a nivel nacional de la provincia, logrando una disminución significativa. Y en cuanto a lo que tiene que ver con los homicidios, también nosotros este año cerramos, por ejemplo, 2023 con 37 homicidios, o sea, una disminución de más de un 65% de este tipo penal. Nos encontramos trabajando otros tipos penales, porque siempre nosotros tratamos de trabajar focalizados, y vemos pues que en esta ocasión el otro tipo penal que mayor aqueja a la ciudadanía son los robos, y estamos en el desarrollo de un proyecto para trabajar de manera más asertiva el robo, pero entiendo que es evidente en la provincia la disminución de criminalidad en lo que tiene que ver con esa parte. La Fiscalía de Duarte también logró la mayor cantidad de decomiso de armas logradas en el país, con el decomiso de 719 armas que fueron entregadas al Ministerio de Interior y Policía. La Fiscalía de Duarte también logró el remozamiento y adecuación para mejor atención a los ciudadanos de dos espacios fundamentales. Nosotros ya habíamos en la etapa de pandemia modificado toda la estructura organizativa y de espacios de la Fiscalía, y en esta ocasión, este año, logramos el remozamiento tanto del espacio del cuartel de la Policía Nacional como de la unidad de violencia y atención a víctimas de la jurisdicción, y esto nos permite pues que la víctima, ¿verdad?, pueda tener una atención más segura, más modesta al momento de exponer sus casos, y que también exista menos posibilidad de que el agresor pueda pues tener contacto con la víctima en ese momento. En lo que tiene que ver con las penas, también logramos grandes penas relativas sobre todo en el ámbito de violencia, con condenas a personas relacionadas a feminicidios, y también con condenas ejemplares de 20 años, la pena máxima, en lo que tenía que ver con personas relacionadas a violaciones sexuales, sobre todo a menores en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, son varios las áreas y las diversas y los diversos espacios que fueron impactados por este equipo, y nosotros pues siempre queremos resaltar el trabajo de esos hombres y mujeres que componen la Fiscalía de Duarte, que de verdad dan todo por el todo cada día para lo mejor en pro de la provincia. Excelente. Y para los desafíos del 2024, ¿qué nos proponemos en la Fiscalía? Sí, ya estamos en pos de estos proyectos. Recuerden que este 2024, y así he estado conversando con algunos de los líderes del equipo, este 2024 nosotros nos avistamos para las elecciones y dobles elecciones congresuales y elecciones presidenciales. Recuerden que la Procuraduría General de la República también tendrá una intervención en lo que tiene que ver con las elecciones a través del fiscal electoral, con los proyectos de las posibles actividades delictivas que se puedan dar dentro de esta ley electoral que se encuentra ¿verdad?, en postdesarrollo. Nosotros tuvimos una primera intervención en el año 2020, cuando se realizaron las elecciones, y pues ahora estamos realizando proyectos para que pues las elecciones se puedan desarrollar de la manera más civilizada posible y dentro del ámbito democrático, como también debemos garantizar como Ministerio Público. Otro de los proyectos que queremos desarrollar es obviamente el remozamiento en lo que tiene que ver con atención a los usuarios de los juzgados de paz. Algunos de estos ya los tenemos logrado en su totalidad, pero obviamente nunca podemos olvidar los municipios, ya que todo lo que tiene que ver con el casco urbano de la provincia de Duarte ha sido remozado para una atención más integral a las víctimas y a los testigos de los procesos. Pues nos avistamos a trabajar los municipios, dos de estos en particular, ya los temas han sido trabajados porque ya hemos agotado realmente una remoción estructural de un 93%. En lo que tiene que ver con las estructuras físicas y distintos lugares que la Fiscalía de Duarte posee una atención integral. Tenemos como proyecto el desarrollo de unas cuantas casas comunitarias. Tenemos una sola, que es la que hemos estado trabajando aquí, y pues entendemos que, tal como usted establecía, y lo hemos tratado y presentado como proyecto con el Ministerio de Interior y Policía, resulta fundamental
que avistemos que estos mecanismos de salida alterna pues continúen siendo trabajados de manera más asertiva y eso no disminuye increíblemente la tasa criminal. A veces las personas tienen conflicto por un choque, tienen conflicto por una división de un espacio de una casa. Mire si no hemos avanzado. San Francisco de Macorís tiene un aproximado de 3 años que no presenta, que a veces llegó a presentar, lo que no presenta una muerte relacionada a un conflicto por un espacio de una división de una casa. Es decir, hemos avanzado muchísimo y esto es parte también de lo que ha sido la intervención de la Casa Comunitaria de Justicia en lo que tiene que ver con el sector justicia en San Francisco de Macorís. Queremos pues ampliar estas casas comunitarias de justicia a barrios y otros sectores donde entendemos que esta casa nos permitiría pues que cualquier dificultad entre vecinos o comunitarios pues pueda ser resuelta de manera más pronta, más rápida y oportuna. También tenemos el proyecto, como le establecí, del centro conductual de atención para hombres y mujeres y que las personas, pues, ¿verdad?, los índices de violencia también puedan ser analizados y tratados de una manera más adecuada y sin costos. A veces una familia tiene un conflicto que sabe que es psicológico, pero no tiene los recursos para poder ir a un psicólogo o poder tratarlo. Entonces, esta intervención estatal resulta fundamental para que las personas pues, puedan recibir una atención integral por parte del Estado como responsables que somos de la protección a los ciudadanos. En días pasados yo escribía para el Nuevo Diario, hablaba sobre una deuda social acumulada que tenemos por siglos, y es enseñar a la gente a conservar y a respetar la cosa pública. Aquí es mucho lo que se ha avanzado y muchas son las acciones del gobierno, pero el nivel de promoción de publicidad del Estado está orientada al exhibicionismo más que a la construcción de una sociedad diferente. Entonces, teniendo acciones como estas, tan puntuales como la Casa Comunitaria de Justicia, a mis oídos, y no me avergüenza el hecho de ignorarlo, es la primera vez que esto llega aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a traerle un programa proyectado en lo que tiene que ver con la Casa Comunitaria de Justicia. A mí me interesa bastante conocer este tipo de proyectos, porque nada se logra o poca cosa se puede lograr cuando el caso llega, por ejemplo, en su caso, como institución, a la Fiscalía. Se logra más si ese caso ni siquiera llega a la Fiscalía y que se quede en una casa comunitaria y que de una manera multidisciplinaria se trabaje el hecho y sirva de experiencia para extrapolarlo a otros casos parecidos dentro de esa misma comunidad. Sí, así es. Por eso tratamos de evitarlo. A veces hemos tenido vecinos que tienen un conflicto por una basura, donde colocan la basura. Es un tema de educación. Pero ¿qué sucede? Un día el vecino ya está cansado de que este vecino le coloque la basura de su lado y llegan a un golpes y herida. Entonces ya ahí sí es penal. Cuando empezó la situación con la basura, era un tema de tratarlo entre estas personas para concientizarlos y crearles educación, que es la parte que trabaja bastante la Casa Comunitaria de Justicia, aquellos hechos que no tienen en sí una incidencia penal, pero que sí representan un nivel pues de peligrosidad, y esto es una parte preventiva que trabajamos para, ¿verdad?, de que posiblemente pues pueda convertirse en una situación que afecte o que aqueje a esa comunidad, pues entonces lo trabajamos primero de manera más integral desde el espacio de la casa comunitaria, y pues esto permite aligerar la fiscalía para que estos fiscales pues puedan trabajar hechos que sean gravosos y le puedan dedicar el tiempo adecuado, y a su vez que el ciudadano pueda resolver rápido su situación. No es igual que ese conflicto de la basura tenga que tomarse un mes para que ellos lo diriman, porque posiblemente la carga de citas que hay en fiscalía sea muy alta y no pueda atenderlo a tiempo. En ese mes puede ocurrir de todo. Sin embargo, van a la Casa Comunitaria de Justicia, la casa rápido le dará una asistencia que no pasará una cita de una semana, y entonces rápidamente podemos buscarle una solución salomónica a ese conflicto que se ha presentado. Hasta construir un espacio común, cada quien, entre ambos, sí, un espacio común donde colocar. Y así nos pasa con muchísimos casos, o sea, son varios los proyectos, solamente le estoy hablando de una parte, ¿verdad? Pero son varios los proyectos que tenemos en vista
para la Fiscalía de Duarte seguir agotando y con la honra, ¿verdad?, de que sea en favor de la provincia, que es lo más importante. Ciertamente, ya estamos en los minutos finales, nos quedan 5 minutos, sí. ¿Me va a coger minutos ahora? Porque me está diciendo 4. Comienza cogiendo minutos y después llegan con vaca, puerco a su casa. Ha sido de mucho provecho conocer lo que es la Fiscalía, porque muchas veces pensamos, si ustedes cargan con el fardo siempre, de la penalidad. Se vendió el fiscal no investigó, ese fiscal no hace su trabajo, es decir, pero la gente no conoce por dentro de que son parte de un engranaje. Y que todo cuanto se hace a la luz de una ley, de un marco legal. Y ese marco legal no muchas veces responde a lo que yo quisiera que sucediera, porque es lo que decimos cuando decíamos antes de irnos a la pausa que todos tenemos un tribunal mental y tenemos un código procesal metido en la cabeza, que las cosas tienen que ser tácitas como nosotros lo estamos prejuiciando. Pero debemos de saber que los países funcionan de una manera diferente y sobre todo que debemos de procurar la civilidad. Y una de las mejores manifestaciones de la civilidad es precisamente cuando el ser humano, el individuo de esa sociedad, sabe manejarse dentro del ámbito de la ley y procurar siempre estar a la luz de la ley. Así es. Siempre lo más importante es la paz pública, que es parte, ¿verdad?, del enfoque que el Ministerio Público tiene, la garantía, los derechos de los ciudadanos, pero siempre con equidad de cuáles derechos que se garanticen deben de estar o superpuestos sobre otros derechos que puedan afectar a la colectividad. Tipos penales estos, por ejemplo, como los medioambientales que tanto nos aquejan a nivel país, que tenemos que seguir trabajando y desarrollando en procura de, ¿verdad?, de crear mayores conciencias. Siempre lo importante es que la ciudadanía se haga parte, que forme parte, que comprenda que es parte del sistema de justicia. La justicia no va a poder trabajar disociada de lo que tienen que ver los ciudadanos. Los ciudadanos son los que permiten que las situaciones o las conflictividades que lleguen a sus territorios pues puedan ser resueltos de manera más adecuada. Nosotros queremos no solamente resaltar ese trabajo que ha tenido todo el equipo de la Fiscalía de Duarte en este proceso de estrategia de seguridad ciudadana, sino también más que nada a estos líderes comunitarios. Sin ellos no se hubiese logrado todo el esfuerzo. Nosotros trabajamos a veces quincenal y otras veces mensuales. Tenemos reuniones constantes con los líderes comunitarios de las diversas demarcaciones, donde esto pues van marcando cuáles puntos debemos de enfocar, en qué debemos mejorar. Como le hablaba siempre, la oportunidad de mejora y la humildad para poder recibir la información, las soluciones de las conflictividades y de las situaciones de la sociedad no se resuelven desde un escritorio, se resuelven trabajando con la comunidad y por la comunidad. Así hemos tratado de hacerlo y agradecemos de verdad a estos líderes que también nos han permitido llegar a ellos y trabajar en conjunto con ellos, que nos reciben hasta en su casa cuando ha sido necesario y que pues nos van orientando sobre cuáles son los primeros males o los mayores males que están aquejando a la ciudadanía, y pues esto nos va a permitir nosotros representarlos de una manera más justa, más equitativa y pues más adecuada a las exigencias que la ciudadanía tiene. El diagnóstico social es importantísimo. Así es, uno es. Y el diagnóstico social te da el resultado. Así es. De qué y cuáles y cómo deben ser las políticas de implementación para la prevención. Y muy pocas veces se hace. Qué bueno que ustedes lo están haciendo y ojalá que esto pudiese extrapolarse a nivel nacional, porque la lucha contra la violencia y la criminalidad viene dada precisamente a no haber hecho un estudio social, un diagnóstico real, para en función de ese diagnóstico comenzar a aplicar los correctivos y las políticas públicas tendentes a disminuir. Porque muchas veces hablamos de fiscalía y nos damos cuenta que tiene un cúmulo de trabajo que pudo haber sido mucho menos si otras instituciones del Estado se encargaran de cumplir. Es lo que nos pasa con el mismo sistema educativo, que le echamos la culpa a la escolaridad, pero no nos damos cuenta que la otra parte de la educación, que es la fundamental, que es esa educación que se nos daba en la casa y que se modelaba en la sociedad, ha desaparecido totalmente por otros patrones
Y luego le echamos la culpa al sistema educativo de la República Dominicana, cuando en realidad la culpa recae sobre la sociedad misma. Ojalá Dios quiera que estos entuertos puedan enderezarse. Minuto final, dama. No, pues como resaltábamos hace un momento, yo te hablaba de la sociedad y nosotras bastidores hablábamos de la importancia de la familia. Pues verdad, recordarle siempre a los ciudadanos lo importante que es civilizarnos, respetarnos y pues verdad, pensar las cosas antes de cualquier decisión de manera traumática sobre cualquier tipo de evento que pueda llegar a ser criminal y a impactar no solamente a la familia de la persona que es afectada, sino también a la familia de la persona que ha decidido cometer este tipo de acción, que al final le vulnera tanto a la persona que la comete como a los familiares que le impacta. Siempre hacer el llamado a la ciudadanía a denunciar, a estar de la mano con el Ministerio Público, a identificarse con su representante, que somos nosotros, y siempre lo vamos a hacer en pos, obviamente, de garantizar el derecho fundamental que por excelencia o que mayor afecte a la ciudadanía debamos de realizarlo, y que pues sepan que tienen un Ministerio Público por y para ustedes trabajando 24/7 en la provincia de Duarte. Gracias del alma. Ahí está, yo sé el cúmulo de trabajo que tiene encima y el tiempo que teníamos para tener esta conversación. Gracias a Dios se ha materializado. Estuvo con nosotros la licenciada Esmaili Rodríguez, quien es Ministerio Público titular de Duarte. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Ustedes y yo, si Dios quiere, mañana aquí nos encontraremos en Las Cosas Como Son y el domingo en otro panel sumamente interesante e importante. Buenos días. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El poder de la información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el poder de la información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información.